Con el dólar. En la jornada se desplomó el dólar blue. Sí. ¿Vos qué expectativas tenés para la economía de los próximos meses? Sí, a ver. ¿Mejorará? Sí. ¿Se estanca? Uh-huh. No hay piso. Son las tres opciones que tenemos. Mira, estoy así como pispeando, ¿eh? Simplemente después la encuesta seguirá su curso. No voy a influir en nada, pero mira, como todo en la Argentina, se está yendo a los extremos, ¿sí? Porque hay hoy, en estos momentos en Ex, hay un 44% que dice mejorará la economía, un 13%, la mitad que se estanca, y un 44% dice que no hay piso, ¿sí? Lo que creen que esto va a mejorar y lo que creen que no hay piso para la caída que está teniendo la economía. Fíjate, ¿no? Como siempre estamos en los extremos, ¿no? Difícil de entender muchas veces lo que pasa aquí en nuestro país. Bueno, vamos a analizar justamente este fenómeno, bueno, las posibles causas, y si yo por lo menos decía, arriesgaba esto, si puede ser que tenga que ver con un proceso de estabilización, ¿no? que esté también alcanzando el gobierno nacional. Federico Michi es magíster en finanzas, asesor financiero, está para hablar con nosotros. Federico, ¿cómo estás? Federico Sánchez y el equipo te saluda. ¿Qué haces, Fede Tocayo? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, la verdad que sí, la verdad que me alegro. Estamos bárbaros, Fede. Bueno, ¿qué me contás? Digo, de lo que está pasando con el dólar paralelo. Hoy sorprendió, ¿no?, que bajara de los 1.300. Ha habido algunas medidas, impuesto país, bueno, algunas cositas que han pasado en los últimos días. Sí, tenemos, es que es como sorpresivo, ¿no?, que el dólar esté estabilizado desde principio de año. Si uno agarra de punta a punta, desde enero a hoy, el dólar se movió un 30% y la inflación acumula un 120%. No tengo el dato exacto, pero te estoy tirando un número redondo. Sí. Entonces, tenés una reconstrucción del poder adquisitivo interno, ¿sí?, y de los precios en pesos, ¿sí?, una apreciación del peso, vamos a decirlo de esa manera, cuando lo mido en dólares, ¿no? Sí, Sí. Obviamente que eso va por detrás de la inflación y esa es una medición aparte, ¿no? Pero cuando uno mira en dólares hay un fortalecimiento que es lo que hace que muchos economistas, uno puede escuchar incluso al mismo Cavallo, que tiene un perfil de corte ideológico similar y que coincide en muchas cuestiones de las que se están haciendo, igual manifiesta preocupación por el tipo de cambio y el atraso cambiario, sí, etcétera, ¿no? Entonces como que está esto, pero bueno, se sigue conteniendo el dólar y sigue estabilizándose, producto de que, bueno, probablemente, Fede, haya algo que todavía no nos enteramos y que nos vayamos a enterar dentro de unos días. Yo soy más de esa idea, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué digo? No sé, capaz que en 5 días te enterás de que entraron fondos de Argentina, no sé de dónde, capaz que te enterás que hay un acuerdo con el FMI por $5.000 millones. Entonces me permito sospechar o dudar de que pueda haber algo de eso. Sí. La explicación visible en base a la información que está disponible hoy es que tenemos un blanqueo de capitales que está teniendo flujo de dinero permanentemente. Entonces uno mira los volúmenes operados en BIMA, que es la sociedad que gestiona el mercado de capitales. Los diferentes agentes de bolsa están comunicando un incremento exponencial en el volumen operado de diferentes activos financieros, bonos soberanos, obligaciones negociables, ¿sí? Entonces eso que te está mostrando, que está entrando flujo de dólares. Sí. Y hoy el Banco Central encima comprador, ¿no? En un periodo que estacionalmente es deficitario en términos comerciales, en términos de balanza comercial. ¿Sí? El tercer trimestre del año es malo para juntar reservas por el Banco Central. En un periodo de mala estacionalidad, ¿sí?, con cepo, el Banco Central está sorteando bastante bien los pasos y encima hoy comprador, con lo cual significa que hay oferta de dólares. Y si hay oferta de dólares y al mismo tiempo te suma la otra parte, porque hay que mirar la otra parte del planeta, digamos, ¿qué está pasando del otro lado? Y no hay emisión de pesos. Entonces, ese combo aparece en dólares, no se emite en pesos, la relación peso-dólar en algún momento se invierte. ¿Cuánto tiempo se puede sostener? No lo sé, pero puede durar mucho porque estás en un proceso de blanqueo y estás en un proceso de limitación de la emisión de pesos. Sí. Y el Banco Central, ¿cómo compra pesos? Ni siquiera emite para poder comprar pesos. Eso dicen que es hasta sano. Pues, una balanza, en la hoja de balance del Banco Central es sano que el Banco Central emita pesos para comprar dólares porque mantiene el equilibrio en la hoja de balance. Bueno, ni siquiera eso. Los dólares se están comprando con superávit fiscal del gobierno. Uh-huh. Entonces no hay emisión de pesos bajo ningún punto de vista. Y Fede, te pregunto, ¿hasta qué punto? Porque vos ahí hablabas de las ecuaciones económicas y financieras, ¿no? Porque, a ver, Milei es economista, ¿no? Yo no lo soy. Digo, entiendo algo de economía, pero no lo soy. Y muchos economistas
te dicen, bueno, a ver, desde las cuentas básicas haces 1 más 1, 2, o 1 menos 1 es 0, entonces te da equilibrio fiscal y bárbaro, pero detrás de eso hay consecuencias también, la emisión, gastos que se reducen, qué sé yo. Digo, esto que está pasando con el dólar, ¿no? Este proceso, la emisión cero, el blanqueo y demás, digo, ¿cómo es saludable o no para la economía del país? ¿Cómo puede repercutir en esa economía de los argentinos? Miremos la economía real entonces, que es un poco lo que propones, y está bien el análisis, porque todo tiene un costo de oportunidad, ¿no? Yo arreglo una variable y se me desarregla la otra, porque la economía se encarga de eso, ¿no? Lo enseñamos en todos los cursos de introducción a la economía. La multicausalidad, sí. Multicausalidad y justamente la economía es una ciencia que nace cuando aparece el problema económico. ¿Cuál es el problema económico? Los recursos que tengo son insuficientes para satisfacer las necesidades que tengo. Es decir, tengo una torta con 8 porciones, ¿sí? Y tengo 9 comensales. Bueno, ya empezó un problema económico, ¿sí? Entonces, si en realidad vos tenés 12 porciones y tenés 9 comensales, no tenés problema económico, no hay ciencia económica. Entonces, partamos de la base que siempre vas a estar gestionando el conflicto. Entonces, ¿cuál es la función de la economía de alguna manera? Bueno, optimizar, eficientizar el uso de esos recursos para satisfacer las necesidades de la mayor cantidad posible de gente que haya dando vuelta, ¿no? Entonces, esto te implica resignar. Y a mí es una interpretación personal, ¿no? Sí. Me parece que el enfoque inicial del gobierno es corrijamos las variables macroeconómicas porque están totalmente desarticuladas. Claro. ¿Cuáles son las principales? Inflación, ¿sí? Recuperación de reserva del Banco Central y reinserción de Argentina y consecuentemente reinserción de Argentina en los mercados internacionales. Sin reinsertarte en los mercados internacionales no podés renovar deuda y tenés un default a la vuelta de la esquina, un default que después tiene consecuencias eternas para toda la sociedad. Entonces, el objetivo primero es ese, es tapar el fuego, ¿sí? Matar el incendio. Ahora, la consecuencia está clarísima, se deteriora la economía real, ¿no? Sí. Ahora, se deteriora la economía real. Se empiezan a vislumbrar algunos sectores con recuperación económica. A partir de mayo ya tenés recuperación incluso en supermercados, ¿sí? Respecto de abril. Si mirás la interanual te va a dar negativo, obviamente. Sí. Bueno, de hecho, si se esperaba que el país caiga este 2024, se hablaba de 3,5, bueno, 3, después veremos cómo se da a fin de este 2024, pero bueno, esa es la otra parte, Fede, ¿no? Lo que tiene que ver con la actividad económica. Muchas veces se montan rápidamente algunos, ¿no? Asesores que están ahí dentro del consejo asesor del presidente que dicen, bueno, estamos rebotando. Yo me permito dudar, digo, de decir que estamos rebotando. Que quizás estemos encontrando... A ver, yo decía, quizás estemos encontrando ese piso a la caída que estamos teniendo. Coincido con tu análisis, Fede. Yo me inclino más por ese lado. Prefiero ser prudente, ¿sí? Es verdad, hay rebotes heterogéneos. ¿Qué significa heterogéneo? Bueno, rebota el campo o el sector petrolero, pero se cae la industria. O el comercio, ponele. O el comercio, sí. Claro, o se cae la construcción. Y bueno, el blanqueo capaz que te reactiva la construcción. Lo que empezó a suceder, que es algo que veníamos advirtiendo algunos, ojo, que yo pensaba que la caída se la asigné, mi escenario base para trabajar con mis clientes, mi escenario base para las diferentes charlas donde me convocan, era que el 2024 iba a ser todo entero un año muy complicado, ¿sí? Que lo iba a ver difícil en términos de actividad económica. Pero hay un elemento que genera una luz, ¿sí? Es una vela prendida en la oscuridad y que se puede prender ese fuego, ¿sí? ¿Cuál? Y estamos hablando del crédito. El sistema bancario argentino tiene... El sistema de préstamos al sector privado es más o menos del 8% del PBI en Argentina. Cuando te cruzás a Uruguay tenés 40%, Brasil tenés 60%, Chile tiene 100% de porcentaje de préstamos sobre el PBI. Lo que tenés ahí es todo un upside, ¿sí? Para captar todo ese porcentaje o una mayor proporción de préstamos que tenés hoy, que te pueda reactivar la economía. ¿Y por qué el sector bancario no le presta al sector privado? Bueno, porque el sector bancario se había convertido en un prestamista exclusivo del Estado. ¿Cómo? Y el banco se daba vuelta y ponía la plata en las LELIQs. Y el 80% del negocio del banco consistía en poner la plata en pasivos remunerados, ¿sí? Entiéndase LELIQs o pasivos remunerados, ¿no? Los pasivos del Banco Central. Hoy ese negocio empezó a cambiar porque las tasas cayeron y empezaron a poner... El gobierno empezó a poner al sistema bancario en jaque y le dijo, hagan lo que quieran, la tasa ahora no la administramos, antes las tasas estaban administradas, mucho más intervenidas por el Banco Central, hoy no, están más libres, pongan la tasa de plazo fijo que quieran y salgan a usar los fondos de una manera más inteligente. Entonces, en la medida que la tasa
de colocación en el Banco Central se cae, los bancos empiezan a reactivar el crédito. Entonces, cuando se reactiva el crédito, el préstamo va a consumo y eso puede llegar a reactivar la economía, pero yo prefiero ser un poco más prudente y me gusta más tu posición, me gustó lo que dijiste. Me permito pensar que por lo menos da la sensación que estamos en un piso, vamos serruchando en el piso, ¿sí? Claro. Hay meses mejores, meses peores, pero porque, seamos prudentes. Claro, porque muchas veces, y de hecho nosotros ahí pusimos la encuesta, y muchos todavía, un 50%, creen o perciben todavía que la cosa no va a mejorar y que va a ir para peor, porque bueno, ven su salario, que está bien, sí, puede haberse recuperado en los últimos meses, pero tuvo una devaluación hace 6 meses brutal, ¿no? Ven los servicios, todavía no ven tan despejado el horizonte, me parece. No, la gente, por eso digo... El jubilado, por ejemplo, también. El jubilado, sí, y depende de diferentes sectores. El sector público está más resentido que el privado. El privado está recuperando poder adquisitivo, pero el sector público todavía no, le está costando. Entonces, eso se da de manera muy heterogénea. Hay sectores que sí, otros que no. Por lo general, levantan las economías regionales, sí, que son las exportadoras, y ahí donde se ve más rápidamente, pero hasta que derrama el efecto en toda la sociedad, tarda. Bueno, Chubut es exportadora. Chubut es exportadora, pero la característica que tienen los sectores exportadores es que son de capital intensivo. ¿Qué significa? Que se usa mucho capital para operar y poca mano de obra en relación a la población, ¿no? Entonces, el campo, por ejemplo. El campo genera muchos recursos y se beneficia la exportación, pero no genera tanto empleo. Claro. ¿Quién genera mucho empleo? La industria. Claro. Entonces, pero bueno, la industria puede empezar a reactivarse, hay que ver, ¿no? O las pymes, Fede, las pymes, digamos. La pyme por excelencia. Sí. Sí. Y bueno, hay que ver eso, cómo va a resultar, Fede. Obviamente siempre tenemos que ser prudentes y explicarle a la gente también, sí, está bueno hacer un ejercicio, ¿no? Que más allá de lo que uno piense que esto puede salir mejor o peor, hay que separar un poco lo que uno quiere de lo que uno piensa que va a suceder, ¿no? Porque uno por ahí manifiesta su opinión y yo trato de hacer ese ejercicio, insisto, como docente a veces me sale ejemplificar con estas cosas. Traten de separar el corazón de la cabeza, ¿no? Decir, che, a mí no me gusta esto que se está haciendo, pero ¿puede ir bien? Igual aunque no me guste, sí, claro, puede suceder. Permítanse dudar del escenario y por ahí separar un poco el corazón del cerebro, ¿no? Sí. Tan mal no estamos como podríamos, o por ahí se anticipaba que podíamos estar. Yo para ser abogado del diablo en esto, ¿no? Porque vemos esta parte del dólar, ¿no? Y vemos un proceso de estabilización, insisto con esto, y después ves las otras cifras que, viste que hablamos de la economía real, y es el informe de la UCA que te habla 52, 50, bueno, depende cómo lo analices, de pobreza, que Milei hoy dijo, bueno, bajó con respecto, pero a ver, es un salto muy importante, es preocupante esos valores y son muy importantes, ¿no? Para la gente. Recontra preocupante, Fede, y mejor prueba no hay, así como dicen todos los libros de economía, ¿sí? Que la inflación se la conoce en los libros de economía como impuesto a los pobres. Entonces, cuando vos atravesás un proceso inflacionario muy fuerte, la pobreza incrementa. Si vos mirás el proceso inflacionario de Argentina que se destapa hace muchos años atrás, a medida que aumenta la inflación, aumenta el nivel de pobreza. La tendencia de la pobreza tiene un efecto arrastre, ¿sí? Entonces vos tenés una inflación súper comprimida y contenida a cierre de año, levantaste 2 o 3 tapas de las ollas y tenés una explosión inflacionaria con una posterior corrección. Bueno, tenés un efecto arrastre que generó y elevó la pobreza, eso sin duda. Déjame preguntarte lo último, Fede, sé que tenés compromisos. ¿Vos coincidís con esto? Viste que el gobierno nacional dice obra pública cero, terminó. Uno pensaba que, bueno, quizás era de forma esporádica, no, pero parece que va a ser una política. ¿Vos creés que el gobierno está confiando en esa lluvia de inversiones? Bueno, como decía el gobierno de Macri alguna vez, pero con el RIGI, que es un paralelo a esa... Mira, el RIGI yo creo que va a funcionar en principio. El primero que puede llegar a usarlo es la empresa que ya está en Argentina. La lluvia de inversiones, creo que ya aprendimos, Fede. Me parece que la vimos y no funcionó. La vimos pasar. Sí, claro, la vimos pasar. No descansaría en eso. Sí te digo, si querés ver un poco más de caudal de flujo del exterior a Argentina, tenés que levantar el cepo. O sea, eso sin duda, porque nadie te va a decir, está muy bueno esto del RIGI, pero si después no me dejas sacar la plata, ¿para qué la voy a sacar? Y además, una cuestión más que me parece que este gobierno, sospecho, de que lo puede llegar a sostener, es que el cepo se mantenga para algunas cositas en particular. Por ejemplo, para el giro de dividendos que se acumularon durante muchos años porque no hubo dólares, para el giro de dividendos de empresas al exterior. Puede ser que existan algunos cepitos
que vayan quedando, ¿sí? Y no me parecería mal, me parecería bastante inteligente si se sostienen algunos muy cuidadamente. Bien. Fede, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Gracias a vos, un placer como siempre, Fede. Hasta luego. Ahí pasaba Federico Minchi, magíster en finanzas, asesor financiero, bueno, justamente analizando lo que está pasando con esta economía y con el dólar paralelo que cayó abruptamente, por lo menos en la jornada de hoy. Bueno, tenemos mensaje. Hola, para el turismo no es bueno que baje el dólar y sigan los aumentos de las cosas en Argentina y más en la Patagonia. Una forma de ver las cosas para encontrar la salida. Es por acá.